¿Gol o no? ¿Sí? ¿Gol de Colombia? ¿El primero? ¡Bravo! ¡Griten! ¡Gol! ¿Quién hizo el gol? ¿Quién? Lindo, qué alegría, qué felicidad. Bájalo un poquito. Bien. Bueno, entonces hoy, ¿aló? No sé si quedarme quieta o moverme. Yo les cuento cómo ha llamado Claudia los casos novelados. Les voy a hablar de dos casos particulares relacionados con la regulación de precios. Pero antes de eso quiero que hagamos un esfuerzo conjunto de relacionar, es que no sé si moverme, tal vez voy a caminar hoy, el marco, gran marco teórico que vimos la clase pasada, con todo lo que les ha contado Leandro y les voy a contar yo. En esta clase, el tema transversal, recuerden, es siempre Estado versus mercado, ¿cierto? Y hemos visto, Leandro lo presentó muy claramente, cómo en Brasil, por allá en los 90, hubo un pacto con la industria y el gobierno, decir, no, dejémoslo al mercado. El mercado puede hacerlo solo bien. Déjenos, señor Estado, no se nos meta. Acá pasó lo mismo en los 2000. Por allá en 2006, el gobierno de esa época dijo, también en diálogo con la industria, el mercado nos trae lo mejor. Los mejores precios de los medicamentos nos los trae el mercado. Dejemos que libremente opere la oferta y la demanda. Señor Estado, no se meta en la libre empresa. Nosotros acá nos las arreglamos, nos autorregulamos, nos portamos bien. ¿Qué pasó en Colombia? Lo mismo que en Brasil. Una explosión absurda del gasto, una explosión que es entre 2006 y más o menos, entre 2002 y 2006, de crecimiento del gasto farmacéutico promedio anual del 68%. Imagínense si ustedes en su casa, en su mercado, se les aumenta el gasto del 68% promedio anual, promedio. Quiere decir que hubo unos picos en unos años que superaban el 68%, picos altísimos. ¿Quién aguanta eso? Nadie. Entonces, por allá en 2010, ese mismo gobierno que había dicho, dejemos al mercado, dijo, hagamos algo. Por favor, Ministerio de Salud, haga algo con esto. Hicieron una emergencia social. Trataron de decretar una cosa que se llama un estado de emergencia, es un estado de excepción, una cosa de los abogados, pero es básicamente darle poderes especiales al Ejecutivo para no tener que pasar por el Legislativo y poder tomar acciones rápidamente para corregir una situación. Entre esa, la situación de la explosión del gasto en el no POS. Y la Corte Constitucional dijo, nada. Corte Constitucional, acá la están buscando. La Corte Constitucional dijo, no señores, gobierno,
usted no me hace el favor, no me resuelva esto con un estado de excepción. Esto es un problema estructural, es un problema serio, no es un problema excepcional. Mire a ver cómo hace, pero me lo resuelve por las vías ordinarias. Y en 2010, entonces llega un nuevo gobierno y dice, bueno, tenemos que intervenir el mercado farmacéutico. Lo intervienen primero hay una intervención que era usando una metodología de referenciación nacional. Es decir, se cogían los precios nacionales por principio activo, por los competidores donde había, y se ponía allí un promedio. Y luego vino la referenciación internacional. De todas maneras, ustedes creen, y esta es la parte de la historia que yo les quiero contar, que la industria farmacéutica, por más que vimos que en todos los países la regulan y desde hace mucho tiempo, le dijo, no, tranquilo, sí, señor gobierno, no se preocupe que nosotros estamos acostumbrados, bien pueda, regúlenos los precios. Nosotros conversamos con usted, pero hágale fresca que nosotros estamos acostumbrados. ¿Ustedes creen que eso fue así? ¿O cómo creen que pasó? No. Hubo oposición, por supuesto, pero también es cierto que había un reconocimiento de un desangre gigante del sistema y de una situación de insostenibilidad. Había una aceptación al principio incluso por parte del mismo Ministerio de Salud en su momento en 2010 de hacer precios de referencia nacional, pero no de referencia internacional. Todos por allá atrás, los que están viendo el partido, y había unos jugando videojuegos ahorita que fui al baño y los vi, ¿entienden qué es precio internacional de referencia? ¿Quién no entiende todavía? Levante la mano. Bien, entonces precio internacional de referencia es una metodología para controlar los precios que consiste en algo muy sencillo. Voy a tomar acá el ejemplo que siempre da Claudia y es ir a vitrinear. Yo voy a comprar unos zapatos, unos tenis, pero antes yo no compro los tenis en el primer almacén, ¿cierto? Hago un recorrido por el centro comercial y miro cuáles son los precios que hay en las diferentes tiendas. ¿Otro gol? Esto es tan difícil, esta concentración con estos gritos. Bueno. Sí, bueno, entonces, los precios internacionales de referencia es eso. Yo voy a otros países y miro cuáles son los precios que hay allá y le digo a la industria, mijo, ¿usted me creyó o qué? ¿Usted por qué le está cobrando a Brasil, a Inglaterra, a España, a Noruega este mismísimo medicamento a 25? No es 25, muchachos, les voy a dar la noticia. 200% más. ¿Por qué? Porque esos fueron el tipo de descuentos que obtuvimos. 90% menos. Y les quiero contar específicamente la historia de un antibiótico que se llama el Meronem. Marca Meronem, nombre genérico Meropenem. Los detalles de nuestra regulación, en qué consiste la regulación, los precios internacionales de referencia,
los va a contar el director de medicamentos, el secretario técnico de la Comisión Nacional de Precios, la clase entrante. Solo les quería decir que tenemos esta metodología de referenciación internacional de precios, que lo que hace es ir a mirar los precios en otros países y tomar esos precios y decir, señor, voy a dejar de ser bobo, yo no voy a pagar acá un precio más alto que el que usted le cobra a otros países. Y también importante que sepan que Colombia no pone el precio más bajo observado de otro país. Siempre hay, de los observados, tenemos una canasta de 17 países, hay 3 o 4 países que tienen el precio más bajo. Esa decisión es una decisión política, ¿por qué se puso ese y no otro? Es una decisión política. Y en realidad el control de precios, y es parte de por qué yo les cuento los casos novelados, todas estas decisiones tienen un componente técnico gigante, que es el que cuenta Leandro. Entonces, que la tasa de cambio, que la inflación, que cuál es la canasta de países, que cuál es el precio que yo miro el precio ex factor y yo miro el precio al final, cómo agrupo, cómo armo los mercados, quién compite con quién, en qué nivel del ATC, esto es para los farmacéuticos, lo saben. Todos esos son componentes técnicos importantes y hay que tener gente que lo sepa hacer, economistas, farmacéuticos. Pero también hay que tener gente que entienda la economía política, que sepa negociar, que tenga estrategias de negociación, que tenga estrategias de diálogo con la industria y de diálogo con el resto del gobierno, porque esto no lo hace solo nunca un ministerio, nunca lo puede hacer solo un funcionario ni un ministro. Esto es una política de gobierno. Entonces, una vez hecha la metodología, que fue toda una negociación y una discusión, salió en 2013 una circular de la Comisión Nacional de Precios. La comisión está conformada por el ministro de Salud, el ministro de Comercio, quienes no pueden delegar la participación en la comisión, y un delegado del presidente de la República. Ellos expresan su voluntad, sus decisiones en unos actos administrativos que se llaman las circulares de la comisión. La metodología de referenciación internacional con todos sus detalles técnicos está en la circular 3 de 2013. Y de ahí empieza la aplicación y allí empieza a correr sangre, porque ahí sí es cuando ya la industria dijo, bueno, ahora sí fue verdad y ahora sí voy a perder plata. Entonces, tenemos esta carta que quiero que leamos, que le manda AstraZeneca al ministro de Salud, diciendo: estimado señor ministro, ante todo, esta carta fue pública, colgada en la página web del Ministerio de Salud. Y esto, como les decía Claudia, también fue una decisión deliberada de política pública. La transparencia en la gestión de la política pública, no solo la transparencia de los precios, no. Fue muy claro para el equipo del Ministerio y de la Comisión de Precios que si esto no era con la opinión pública del lado del gobierno, si esto no se hacía de cara al público, jamás iba a poder hacerse, porque son presiones que vienen de las embajadas, presiones cuando uno tiene al embajador del Reino Unido escribiéndole y diciéndole:
quiero expresarle mi interés en reunirnos prontamente para intercambiar ideas sobre cómo el Reino Unido y Colombia pueden continuar sus buenas relaciones. Cuando uno tiene esos mensajes sutiles y poderosos y es ministro de Salud, dice Dios, y no tiene un público o un sistema de salud diciendo, gente brava, diciendo, hey, no hay derecho al precio del meropenem. Entonces, seguramente es muy difícil ejecutar este tipo de políticas públicas. Entonces, sigamos. En esta ocasión me dirijo a usted para hablarle del Meronem, un producto farmacéutico producido por AstraZeneca. Entonces, el embajador británico está hablando en nombre de una empresa de su país, ¿cierto? No es la empresa escribiéndole al ministerio, es el embajador, es el país. Una empresa británica de renombre mundial. Mis preocupaciones se relacionan no solo con el aspecto económico del producto, sino también me preocupa seriamente que esto lleve a la falsificación de productos que podrían ganar terreno en un sistema regulado y al potencial impacto negativo que esto conllevaría a poner en riesgo los trabajos de muchos colombianos si Merrem es en otros países, en Colombia de hecho se vende bajo la marca Meronem, fuera regulado. Entonces, miren estos dos argumentos que hay en ese párrafo y que uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Pero a la vez, qué susto. Entonces, si uno lo lee desprevenidamente, un ministro lo lee así rápido. Dice, si regula el precio, va a haber falsificación. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver? Pero los argumentos de los embajadores a veces son poderosos. Este tipo de cartas de alto nivel a veces se leen y a veces también se leen fuera de contexto. Hay ministros que no están empapados de los detalles, ¿cierto? Hay ministros que no, afortunadamente en la Comisión de Precios y en esto, teníamos unos ministros y unos comisionados que estaban bastante metidos, especialmente Alejandro Gaviria, muy en el detalle. Pero esta carta puede llegar al presidente. El presidente no entienda muy bien por qué, pero al leer este tipo de argumentos, y esa es una táctica que se usa mucho, poner como cosas allí que asustan, pero que si uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Cuando uno está metido en lo técnico, uno dice, pero ¿qué tiene que ver que le controlen el precio con que van a falsificar? ¿Cuál es la causa-efecto allí? Pero cuando tú eres de afán, un presidente con unos asesores que dicen, oiga, miren lo que están haciendo ya en el ministerio, van a falsificar, entonces empieza el susto, ¿no? Y eso se usa mucho si ustedes deciden alguna vez tomar el camino en las políticas públicas, se lo van a encontrar bastante esta táctica. Y lo otro era los empleos, la cantidad de empleos que genera AstraZeneca, ¿cierto? Que también asusta. A carácter informativo, me permito contarle que Meronem es un medicamento antibacteriano, carbapenem, utilizado para el tratamiento de infecciones graves en pacientes hospitalizados. Es un medicamento que se usa a menudo como un último recurso para los pacientes que se enfrentan a graves infecciones mortales. Fue introducido en el mercado colombiano en el 97. En el 2002 fue incluido en la lista del POS como resultado de la valoración positiva que el gobierno vio en el medicamento. Representa el 25% de las ventas totales de AstraZeneca en Colombia. O sea, esto nos da una idea de el peso de este medicamento para AstraZeneca, ¿cierto? Importantísimo. Se utiliza en casos extremos donde ahí está hablando
del medicamento, definitivamente sí es un antibiótico súper sofisticado, intrahospitalario. ¿Y por qué nos dio por regular meropenem? Además, al puro principio de la regulación, pues porque se estaba llevando una gran porción del gasto farmacéutico institucional. Esto no lo venden en farmacias, casi se usa en los hospitales y se paga con los recursos públicos. Estaba punteando allí. Bueno, entonces sigue tal vez lo otro. El Ministerio de Salud está considerando regular el precio de Meronem y creemos que esto no debería hacerse. Y esto fue algo fuerte en su momento, porque cuando empezó la regulación y las empresas ya dijeron, bueno, hay una regulación, hay unos argumentos, empezaron a decir, bueno, no, mira, el precio que usaste de Brasil está errado. O, no sé, la tasa de cambio que usaste para convertir de euros a pesos, la usaste mal. En fin, eran argumentos ya metodológicos. Era un argumento de no regules el precio de este medicamento, ¿cierto? Fue una cosa fuerte en su momento. Ya no estaba en el campo técnico de decir no me regules, me lo regulaste mal, me lo regulaste bien, sino era, ¿sabes qué? No, es que no quiero que me regules, sácamelo de la lista de los regulados. Fuerte, sigamos. Entonces, el primer párrafo es una queja de que el Meronem entró al mercado en el 97 y para esa época, cuando entró, no le dieron patente. Y entonces dice, pero ¿cómo así? Además de que usted, Colombia, no me da patente y ahora entonces me regula el precio. ¿Cómo puede hacerme esta canallada? ¿Sí? Segundo, para Meronem, por defecto, el precio fue regulado a través de las fuerzas económicas. De nuevo, el modelo del mercado. Tradicionales, las cuales existieron en forma de múltiples copias genéricas que entraron en el mercado mucho antes de que Meronem hubiera sido un caso de tener estado de patente protegida o de tener protección de datos. Como no tenía patente, había genéricos. Sin embargo, este es un típico caso de competencia monopolística, donde a pesar de que hay genéricos, el poder de la marca es tal que se lleva gran parte del gasto y sigue siendo el que puntea en el gasto. Creemos que los altos costos percibidos de Meronem es una cortina de humo para un problema mayor, el cual es el negocio de las prescripciones falsificadas de medicinas en Colombia. Los principios económicos dictan que los productos de precio más bajo serán utilizados con el tiempo en lugar del producto innovador. Esto pasará si el mercado considera las alternativas de igual calidad. Hemos hablado acá de todo el discurso de calidad y desprestigio contra los genéricos. Este no es el caso en el mercado de Meronem, en donde la demanda por el producto innovador Meronem es mayor de lo que se esperaría en un mercado donde hay, bájalo porfa Luis, más de 20 copias genéricas. Este ha sido el caso durante casi 5 años. Debido a la preocupación de la calidad del producto fabricante genérico, los médicos continúan eligiendo Meronem. AstraZeneca no cree que Meronem deba ser castigado
a través del control de precios debido a la gran preocupación por la seguridad del paciente que se relaciona con otros productos. La manera de solucionar el problema en este caso, en particular, es abordando los problemas de calidad relacionados con los genéricos. Entonces, ¿qué está diciendo AstraZeneca? Dice, señor ministro Alejandro, mi medicamento es muy caro porque es mejor. ¿Yo qué culpa tengo que como es mejor los médicos prefieran el mío? Sin embargo, se pregunta uno lo que sigue. ¿Existen consecuencias económicas aún más graves para AstraZeneca si el precio de Meronem es regulado? La empresa tendría que hacer un recorte de muchos puestos de trabajo. Las operaciones actuales en Colombia están compuestas por 190 empleados y se verían obligados a cortar por lo menos el 20% de la fuerza de trabajo y potencialmente más dependiendo de la magnitud del control de precios. En conclusión, AstraZeneca se verá obligado a considerar una reducción significativa de su presencia empresarial en Colombia. Entonces, se pregunta uno si los precios altísimos del Meronem son por la calidad o son por una gran fuerza de ventas que va y visita y vende, que a la vez tiene que de alguna parte sacarse la plata para pagarle a esa fuerza de ventas. ¿Qué pasó? ¿Se asustó el gobierno o no se asustó? El que sabe que no diga y el que no sabe que adivine. ¿Se reguló el precio de Meronem? ¿Quién de los que no saben, quién cree que sí se reguló? Alce la mano. Listo. De los que no saben, ¿quién cree que no se reguló? O sea, ustedes los que acaban de alzar la mano, quedaron persuadidos y dijeron, ¡jue madre, qué susto! Con esta carta escribe el embajador de Inglaterra y dice, además, que una empresa de tal prestigio como AstraZeneca va a reducir la presencia empresarial. Se asustaron. ¿Sí? ¿Quiénes se asustaron? De los que dijeron no. ¿Ninguno? Bueno, muchachos, el Meronem fue regulado, cayendo su precio un 80%. Recuerden que esa regulación de precios se hace con los precios de AstraZeneca en otros países. A 59, igual una barbaridad. Es decir, no es que nosotros miramos precios de genéricos en otros países, son los precios de AstraZeneca. Y además, hay 3 o 4 países donde todavía es más barato el Meronem que en Colombia, el Meronem de AstraZeneca. Entonces, esta carta salió en la página web y el espectador, que como nos contó Sergio acá, navega muy bien la página web de las entidades del sistema de salud, sacó esta notita. Bueno, y dice, desde Londres presionan al Minsalud para que no reduzca el precio de Meronem. 2 horas después, llama el embajador del Reino Unido al ministro. Señor ministro, necesito ir a hablar con usted.
nosotras, Virgen Santa, y nosotros, Dios mío, ¿qué es esto? Además, publicamos una carta de un embajador, así como así en la página web. ¿Qué nos va a decir la Cancillería? ¿Se va a armar un incidente diplomático acá o qué? Porque una cosa es los comentarios a la regulación, como dijo Claudia, todo, absolutamente todo se publicaba. Todos los cálculos, es un Excel, una macro de Excel, las fórmulas, los comentarios, las cartas que mandan las empresas, pero esta era la carta de un embajador. Los de Relaciones Internacionales del Ministerio, ¿cómo así que ustedes publican la carta del embajador? Y nosotros dijimos, el ministro dijo. Y se llega el día de la cita, nosotros, qué nervios. ¿Qué creen que pasó? ¿Estaba furioso el embajador? No, el embajador dijo, señor ministro, vengo a pedirle disculpas, lo siento, este es un tema de un asunto interno de Colombia, hay un principio de derecho internacional muy fuerte que es que los países no se deben inmiscuir en los asuntos internos de otros países, es como entre comillas ese principio, pero el embajador dijo eso. Yo, la verdad, pues AstraZeneca es una empresa muy importante, inglesa, hablaron conmigo, yo fui sensible, pero yo la verdad no me explicaron todo el contexto, lo siento mucho, adelante, entiendo su situación, Inglaterra tiene regulación de precios, vivimos lo mismo, por favor, adelante. Y pues la verdad, este es un resultado espectacular de la transparencia. Colombia en esta política, también mucho todo lo que pasó con el imatinib y la declaratoria de interés público que se manejó de la misma forma, ha sido reconocida por la sociedad civil global, porque todo esto se sabía. Había chisme, se conoce que va el uno, que va el embajador, que va la empresa, que va el lobista. Pero nunca había habido pruebas tan contundentes de cómo se manejaban estas situaciones y cómo se hacen el lobby y las presiones. Y así fue. Y de ahí en adelante, la verdad es que las presiones se redujeron mucho. Porque ya cuando uno es embajador y está expuesto a tener un titular de estos en uno de los periódicos más importantes de un país, pues se cuida en lo que va a escribir o incluso en si lo va a escribir, ¿cierto? El segundo caso que les quiero contar, ¿qué? Listo. Bueno, es el de la última regulación de precios de los anticonceptivos. La regulación de precios, como ven, se está haciendo desde 2013, pero solo sonó mucho y fue muy conocida y la gente la sintió a principios de este año cuando entró a regir la regulación de precios de los anticonceptivos, de los antihipertensivos, algunos anticonvulsivantes que se venden en las farmacias. De hecho, la Comisión de Precios empezó a regular lo que más duro le pegaba al gasto farmacéutico del sistema de salud. Una vez fue regulando eso, digamos, fue bajando en lo que más porción del gasto se lleva
y ahí fue llegando a cosas que ya se venden en droguerías y eso. Uno creería, también siguiendo lo que dijo Leandro, de que la industria se autorregula, o en el modelo de las cosas que nos cuenta Tatiana, como es el modelo del Estado y para quién trabaja, que 5 años después de conocida la metodología, la industria sabiendo cómo es y que en algún momento existe la probabilidad de que le controlen el precio con una metodología, dice, bueno, ¿por qué no? Para fijar nuestros precios, tomamos en cuenta esa metodología. No. ¿Qué hace la industria? Cobra el precio más alto que puede mientras puede, hasta que llega la Comisión de Precios y lo regula. Así fue el caso de anticonceptivos. De hecho, la última circular de precios es la circular que más bajones de precio vio. No es la que más ahorros generó, por lo que no es la que más gasto, no son los medicamentos donde más gastamos, pero es donde vimos las mayores caídas de precios. 5 años después de la metodología. Entonces, listo. Vienen los anticonceptivos a regularse. En los anticonceptivos hay mucha competencia, hay muchos oferentes, pero es una competencia monopolística, es un mercado que de todas formas está concentrado en básicamente 2 laboratorios. Bayer y la Francol, que fue comprado por Abbott. Abbott la Francol. Era un laboratorio nacional comprado por una multinacional. Empieza entonces el ministerio, como hacíamos en su momento, se saca una lista de los posibles regulados, se saca una cosa que les van a explicar, que es el índice Herfindahl-Hirschman, que es cuán concentrado está el mercado, los cálculos de eso, se comenta, se dice cómo se agrupan las moléculas, entonces empiezan los comentarios y Bayer nos pide una reunión al grupo técnico de la Comisión de Precios. Por supuesto, los ministros no son los que hacen los cálculos, ni los que hacen el IHH, ni los que contestan los comentarios. Hay un grupo técnico, una secretaría técnica que la hace la Dirección de Medicamentos. En su momento ese era mi rol. Bayer nos dice, ustedes tienen unos problemas conceptuales graves, están uniendo mal los mercados relevantes, por favor permítanos tener una reunión para ilustrarles, enseñarles bien cómo se hace y queremos llevar unos expertos. Pone la noticia. Los expertos, pro familia. Un experto, nosotros por supuesto pro familia. Creo que todos acá, tal vez Leandro es el único que no sepa qué es pro familia. Pro familia es una entidad, digamos, hiper reputada, conocida, planificación familiar en Colombia. Y viene Bayer con Profamilia. Entonces a nosotros de entrada nos pareció particular que viniera Bayer con Profamilia. Pero bueno. Entonces Profamilia empieza a decir unos errores que había en los ATCs. Solo los QFs saben qué es eso, no importa, unas cosas técnicas. Pero Profamilia nos empieza a decir, de todas maneras, las barreras a la anticoncepción
no están en los precios altos. Hay otro tipo de barreras mucho más complejas. Los precios altos de los anticonceptivos tienen muy poco que ver. No van a resolver el problema del acceso a los anticonceptivos con que le bajen los precios. Y nosotros, pues los del gobierno, porque esto fue todos los del grupo técnico que incluye personas del Ministerio de Comercio y de la Presidencia, un poco aterrados diciendo, es cierto, seguramente hay muchos otros factores que influyen en el acceso a los anticonceptivos. Hay otras cosas, el precio no es lo único, eso es cierto, pero ¿cómo no el precio va a ser un factor importante para el acceso? Bueno, aterrados, nosotros seguimos adelante y apareció esta investigación que hizo Sergio. Eso fue una investigación periodística de él, está esta nota de prensa, donde él investigó que hay un acuerdo de distribución entre Profamilia y Bayer de los anticonceptivos de Bayer por parte de Profamilia. Es decir, Profamilia era un actor interesado que se iba a ver afectado por la regulación de precios y que nunca en la reunión nos dijo, yo vengo como socio de Bayer, nada. Fue muy duro y fue muy, Profamilia, una entidad de mucho prestigio, fue muy duro en las feministas, de hecho. Creó como una gran división. En las feministas hubo cartas de apoyos de otros grupos de feministas al ministerio diciendo, ministerio, nosotros sí estamos de acuerdo con que regule el precio de la anticoncepción y sí creemos que los precios son un factor que influye en el bajo acceso a los anticonceptivos. Por favor, adelante, regule los precios. Había unas cosas técnicas en las que Profamilia tenía razón y esas, digamos, se accedieron. Bayer tuvo, con Bayer tuvo razón. Y bueno, bien. Esto se quedó ahí. Después de esto, la cosa paró. Bayer obedeció. De hecho, la circular se expidió el como 6 de agosto. El día antes de que se acabara el gobierno, pero no entraba a regir, o sea, no era obligatoria, sino hasta el 1 de enero, y Bayer, de manera autónoma, y eso hay que reconocerlo, decidió bajar los precios incluso antes de que fuera obligatorio. Pero la Farancol dijo, no, esto yo lo tumbo con el nuevo gobierno. Y digamos así, fue muy duro lo que pasó entre agosto y enero para tratar de modificar lo de la Farancol. La Farancol hizo otra cosa y fue que cambió en el INVIMA sus códigos. La regulación de medicamentos se hace por código, por el código que le da el INVIMA a la presentación comercial. Entonces la Farancol fue y obtuvo nuevos códigos que entonces ya no estaban regulados, como una estrategia para evadir. Todavía no sabemos, no hay evidencia de que hayan cambiado los precios, no lo podría decir. Tenemos evidencia de que sacó nuevos códigos para todos los anticonceptivos que fueron regulados. Y ahora
hay toda una nueva movida que viene de la industria para pedirle al gobierno. El gobierno fue, miró, vino, se asustó, recibió cartas de Abbott Lafrancois de 60 páginas, luego otra carta de 100 páginas, con toda clase de argumentos. O sea, usó todas las estrategias del susto, del no susto, del lobby, del no lobby, técnico, no técnico. El gobierno nuevo se mantuvo, la regulación entró a regir el 1 de enero, pero ahora hay una nueva idea en la industria de decir: señor gobierno, ¿para qué regula lo que se vende en las droguerías? Regule solo lo que pagan por allá en el sistema, lo caro, lo de los hospitales, eso sí. Lo que está en las droguerías tipo anticonceptivos, con eso no se meta. Cambiemos la metodología vieja. Y así estamos. Y esta es mi casos novelados de hoy. Muy bien, creo que esa es como alguien me decía aquí, y los estudiantes, Kevin y Erika, se me pasó. Kevin y Erika me decían: ¡ay, tan emocionante que es estar trabajando en el gobierno! La única que hace el caso novelado así de emocionantes, pues es Carolina. Usted no sabe la presión y la angustia y el estrés que significa eso, y la cantidad de trabajo que hay detrás de eso, y seguir la vida y volverse a encontrar con la gente que uno quiere y que conoce, pero que sabe que está en una tensión dura en esas negociaciones, porque al final nosotros nos movemos todos en el mismo espacio y nos tenemos que cruzar luego, entonces no es fácil. Te invito, Leandro, al frente, y a Carolina, y vamos a hacer preguntas. Sigue, por favor. Yo creo que la gracia aquí va a ser resolver dudas técnicas, pero es una oportunidad única tener a Leandro, así que yo quisiera también que tratemos de preguntar cosas de lecciones aprendidas, de esas experiencias en la regulación, para que también todos los que estamos aquí en la cátedra y los que están viendo en streaming aprendamos lecciones, miremos errores, miremos los riesgos también que hay detrás de todo esto. Entonces, pásenlas y